Listo muchachos, entonces vamos con la pregunta número 92. Envíenme sus respuestas, ¿cuál marcaron? Vamos con la pregunta número 92. Porfa, me envían las respuestas lo más pronto posible y así podemos terminar la clase temprano, muchachos. Bueno, van 4 respuestas, muchachos. Entonces, ¿somos cuántos? A ver, somos 35 participantes. Necesito que envíen sus respuestas, muchachos. O nos hicieron el simulacro, no sé qué pasó. Cuéntenme. Tenemos opción B. Listo, entonces en la 92 respuesta correcta, opción B. Bueno, primero tenemos aquí lo que sería un modelo para producir energía, uno a base de el viento, un aerogenerador, y otro a base de paneles solares, que en este caso lo que quiere aprovechar es la luz solar, y pues esto nos va a generar electricidad y pues va a servir para el consumo. En esta tabla pues tenemos los dos tipos de energía con sus características, la solar y la energía eólica. Y aquí tenemos pues la cantidad de energía, el personal y la electricidad que va a generar, y esto nos lo representan en una gráfica donde tenemos las barras azul oscuro representando la energía solar, y la parte gris va a representar lo que sería la energía eólica. Entonces, bueno, entonces nos dice en la pregunta número 92, denme un momento, acepto por aquí. Dice, teniendo en cuenta la gráfica, ¿cuál es la tendencia de cada proyecto en cuanto a la generación de energía eléctrica durante el año? La respuesta correcta sería la opción B. La energía solar varía poco a lo largo del año. Ya miramos lo que es estas barras azules que por lo general están en la parte superior, tienen una variación muy tenue, y dice teniendo máximos en el mes de abril y en el mes de agosto, que sería esta parte de aquí y esta parte de acá. Y dice que la energía eólica se presenta una disminución considerable después del primer trimestre del año, que en este caso sería después de marzo. Pues miramos que esta energía eólica, que son las barras grises o las más pálidas, pues van a empezar a disminuir después del primer trimestre. Respuesta correcta, opción B. Vamos con la 93. ¿Cuál marcaron?
Listo, 93. Por aquí tenemos opción C, van 4 respuestas, los demás. Bueno, 93, respuesta correcta sería la opción C. Nos dice la energía que suministra la subestación eléctrica para el consumo provendría del aprovechamiento del movimiento del viento por medio del aerogenerador y la radiación solar por medio de los paneles solares, que es esta parte de acá que les había subrayado. Y nos dice al respecto cómo son las transformaciones de energía en el aerogenerador y en el panel solar. Respuesta correcta, opción C. El aerogenerador, la energía cinética del viento, se transforma en energía eléctrica. El punto clave es que ambos se van a transformar en energía eléctrica. Y en el panel solar, la energía solar se transforma en energía eléctrica. Creo que eso nos los da claramente el texto. La opción B, descartémosla. Dice, el aerogenerador, la energía potencial del viento se transforma en energía eléctrica. En este caso, pues no sería una energía potencial, ¿no? En este caso va a ser una energía cinética, porque el viento lo que hace es generar un movimiento en estas aspas que hay en los aerogeneradores, y ese movimiento se va a transformar en energía eléctrica. Y algo muy similar es lo que pasa en la energía que se produce por medio del agua, las hidroeléctricas, donde el movimiento del agua lo que hace es que unas turbinas giren y ese movimiento se va a transformar en energía eléctrica. En este caso no es con agua sino con aire, entonces es una energía cinética. ¿Listo? Opción B no nos serviría. Vamos con la 94. ¿Cuál marcaron? Listo, entonces para elegir en este caso el mejor proyecto debe cumplir dos condiciones. En este caso la primera es que genere más energía durante todo el año. Ya lo habíamos mirado en esta gráfica que el que más energía genera durante todo el año eran las barras azules, que hace referencia a energía solar. Con eso pues nos vamos inclinando entre la opción B y la opción D. Y el otro punto que nos dice es que contribuye al desarrollo socioeconómico de la región. En este caso miramos que la energía solar, que es esta barra, pues es la que más desarrollo trae. ¿Por qué? Porque va a requerir de mayor personal para realizar estas labores, por lo tanto pues generaría más empleos. Entonces genera más energía durante todo el año y proyecta más empleos en la zona. Respuesta correcta, opción B, creo que todos la marcaron bien. La 95, ¿cuál marcaron, muchachos? Listo, entonces en la 95 la respuesta correcta sería la opción D. En este caso, ¿qué nos dice por aquí? Tienen agua de mar, se tiene agua potable y se tiene agua desionizada. ¿Qué pasa? Que lo que sería el agua de mar pues va a tener mayor cantidad de sales iónicas comparada con el agua potable, y lo que sería el agua desionizada pues no va a contener estas sales iónicas. ¿Y qué nos dice el texto referente a las sales iónicas? Dice que estos son compuestos iónicos que son sales cristalinas solubles en agua, pero ¿qué es lo importante? Dice que presentan una alta conductividad y y esto va a depender de su concentración. En otras palabras, a mayor concentración, pues mayor va a ser
la conductividad de estas sales iónicas. Nos dicen, si se agrega una gran cantidad de sal y nos colocan cloruro de sodio, en este caso en el agua potable, sobre este recipiente, ¿qué se espera que pase con la conductividad? Entonces, pues si seguimos esta regla, que a mayor cantidad de sales iónicas, mayor conductividad, pues en este caso esperamos de que la conductividad de la solución aumente. Por eso la respuesta correcta sería la opción D. La conductividad de la solución aumenta porque se aumenta la concentración de la sal disuelta en el agua. Y listo, muchachos. Vamos con la 96. ¿Cuál marcaron? Bueno, esta pregunta creo que ya la habíamos trabajado en uno de los simulacros, si no estoy mal. ¿Cuál marcaron? Listo, aquí que observamos diámetro y velocidad. El diámetro inicia en 5, 10, 15, 20, es decir que el diámetro está aumentando, le hacemos esta flechita hacia arriba y a medida que aumenta el diámetro el flujo también lo hace, pasa de 0,2, 0,8, 1,8 y 3,2, es decir que es una relación directamente proporcional, ambos aumentan. Nos dicen cuál de las siguientes opciones es una conclusión coherente con los resultados de la tabla. La respuesta correcta sería la opción D. Dice, a medida que el diámetro de la tubería aumenta, hace referencia a esta columna de acá, diámetro en centímetros, la velocidad del flujo del agua también va a aumentar. En este caso, metros por segundo. 97, ¿cuál marcaron? Listo, la 97. La respuesta correcta sería la opción B. Bueno, entonces tenemos dos variables. Lo que se quiere realizar es escoger como el mejor alimento. Y en este caso el alimento lo que debe de favorecer es que aumente el crecimiento y que disminuya la mortalidad en la etapa larvaria de los peces. Entonces resulta que estos estudiantes tienen la hipótesis de que el mejor alimento para estas dos variables sería el alimento artificial. Y bueno, ahí nos muestran que el alimento artificial tiene tal cosa, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, entre otras cosas. Y realizan una medición y lo comparan con el alimento natural y nos generan esta tabla de resultados. Tipo de alimento, alimento natural. Miramos que en este caso el crecimiento en el alimento natural pues es de 4 a 12 milímetros y en el alimento artificial es solamente de 3 a 8 milímetros. En otras palabras, el alimento natural va a crecer más. Entonces, al parecer, la hipótesis de los estudiantes pues, está como errada. Y en la mortalidad de las larvas, en este caso en el alimento natural, es de 2 a 4 individuos por semana, mientras que en el alimento artificial es de 2 a 11, es decir, se mueren más. En otras palabras, esta hipótesis pues es incorrecta. Entonces nos preguntan, ¿la hipótesis inicial es correcta? En este caso, respuesta correcta, opción B, no lo es, porque los alimentos naturales producen un mayor crecimiento, lo observamos aquí, de 4 a 12 milímetros, y una menor mortalidad de los peces en etapa larvaria. Lo miramos acá, de 2 a 4 por semana solamente.
Listo, muchachos. La 98, bueno, esta no envían la respuesta, esta ya la habíamos hecho en dos simulacros, creo que nos ha salido. La respuesta correcta es la opción C. Simplemente mirar estos valores y revisar de que coincidan en la tabla de acá. La 99, ¿cuál marcaron? 99, por aquí tenemos opción B. Bueno, en este caso pues tenemos dos variables importantes de este molino de viento que tienen los ingenieros, y ellos lo someten pues a una prueba para saber cómo influye en este caso la velocidad del viento sobre el bombeo, en este caso de en este caso de su eficiencia. Entonces nos dicen, tenemos aquí la tabla de resultados donde tenemos 5 variables: velocidad del viento, volumen de agua bombeada, la altura, la potencia y la eficiencia. Entonces nos dice la pregunta: de acuerdo con los resultados, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? La respuesta correcta sería la opción B. A mayor velocidad, tenemos aquí 3, 4, 5, 6, la velocidad está aumentando según la flechita hacia arriba. El molino tiene mayor eficiencia. Vamos a eficiencia acá. Miramos que pasa de 30, 40, 50, 60, es decir, la eficiencia también está aumentando. En este caso sería una relación también directamente proporcional. Esa sería la conclusión correcta. ¿Listo, muchachos? Creo que todos marcaron la opción B. Pregunta número 100. ¿Cuál marcaron? Listo, bueno, aquí tenemos información que nos sirve para la pregunta 100, 101 y 102. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un grupo de investigadores donde realiza pues una medición de la calidad del agua en diferentes puntos de un río. Ellos observan que en la parte inicial del río lo que más hay sería aceites y las grasas, pero dice que después del río pasar por el tramo urbano, lo que más va a haber es este ácido linoleico. Y aquí pues tenemos la estructura. ¿Qué es lo clave en esta estructura? Que tiene meros carbonos, 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 que están enlazados a los hidrógenos, pero en este caso es un enlace covalente. Y finaliza con este grupo de acá, que es un grupo carboxilo, que este le favorece el proceso de dilución. Entonces, bueno, posteriormente nos dice de que lo que es el aceite, las grasas, hace de que afecta el ecosistema, ya que dificulta el intercambio gaseoso. Aparte, afecta el proceso de fotosíntesis, y esto a su vez disminuye la concentración
de oxígeno disuelto. Creo que esas son como las principales afectaciones que se dan. Y aquí tenemos una gráfica donde observamos la concentración del oxígeno disuelto, que sería esta línea de acá. Y esto se hace a lo largo de varios kilómetros del río, y tenemos lo que sería otra línea que está punteada, que hace referencia a la concentración de los aceites y las grasas a lo largo también de varios kilómetros del río. Y esa pues es la información con la que vamos a resolver las siguientes preguntas. Nos dice la pregunta número 100, teniendo en cuenta la estructura del ácido linoleico, y sabiendo que una molécula polar es soluble en agua, mientras que una molécula polar no es soluble en agua, y que esta propiedad depende de los elementos presentes de la molécula. ¿Qué tipo de molécula es el ácido linoleico? Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí a saber, muchachos? Nos hacen referencia hacia esta estructura. Entonces, para que una molécula sea soluble en agua, tiene que tener en su estructura esto, muchachos. Tiene que tener bastantes grupos OH. Entre más grupos OH tenga, la molécula se va a poder disolver más fácil. ¿Por qué? Si recordamos, la estructura del agua tiene un hidrógeno y va a tener oxígenos. Entonces es H2O. Entonces, ¿qué pasa? Como la estructura o la molécula, que en este caso vamos a disolver, para que sea polar y se disuelva fácilmente, debe tener estos grupos OH. ¿Por qué? Resulta que el oxígeno tendría una carga negativa, el hidrógeno tendría carga positiva, entonces entre estos dos van a enlazarse, y al enlazarse se van a poder disolver. Por su parte, tendríamos lo que sería, en este caso, el hidrógeno de la molécula, carga positiva, y el oxígeno del agua, carga negativa, y entre estos dos se van a enlazar y se van a disolver fácilmente. ¿Qué es lo que yo quiero que nos llevemos hoy en mente, muchachos? Para que una molécula sea polar y pueda disolverse, necesita de bastante grupos OH. ¿Listo? Estos se llaman grupos hidroxilos. En este caso, la estructura de este ácido solamente tiene un grupo OH, que es este de acá. Y esto hace de que sea muy difícil disolverse. En otras palabras, esto es como si echáramos un pedazo de grasa en el agua. ¿Qué pasa? Que la grasa no se va a disolver fácilmente, y toda esta cadena carbonatada sería la grasa, y tendríamos este grupo de acá, que es el que trata como de disolverse, pero pues es insuficiente. Teniendo eso claro, pues diríamos de que en este caso este ácido pues sería una molécula apolar. Entonces la opción A y la opción C no nos sirve. Respuesta correcta sería la opción D. Es apolar ya que presenta una estructura hidrocarbonatada larga, lo que le impide solubilizarse en el agua. La estructura larga sería esta que señalamos aquí en verde y subrayamos en azul. ¿Listo, muchachos? Ahora otra cosa, a veces el ITFES les coloca esa estructura así larga, a veces les coloca esto, y al final les coloca el C, la O y la H del grupo carboxilo. Entonces, si miramos una estructura así, como estas montañitas, están representando esto mismo. Cada codito aquí, acá, sería uno de los carbonos que tenemos acá arriba. ¿Listo? Es como cuando tenemos en matemáticas esto, 2 a la 2.
Entonces, ¿qué hace el if? Es que esto se puede escribir así, 2 por 2. Entonces, lo que hacen es como simplificarlo y lo colocan 2 a la potencia. ¿Listo? Lo mismo hacen con esta cadena carbonatada. A veces el if se los coloca de esta forma. ¿Listo? Y para que se disuelva fácil, tendría que tener por aquí un OH. Por aquí debería tener otro OH. Por aquí otro. Y esto hace de que se disuelva fácilmente, pero como observamos, ellos no tienen un OH, sino que solamente están enlazados el carbono a un hidrógeno. ¿Listo? Entonces no le va a permitir solubilizarse y va a ser una molécula apolar. ¿Listo? Si es clara esta pregunta número 100. ¿Confirman, porfa? La opción B dice apolar, ya que la presencia del grupo carboxilo en su estructura le ayuda a solubilizarse en el agua. Bueno, descartemos las demás. Supongamos que no sabemos nada de grupos hidroxilos, no sabemos nada de cadenas carbonatadas, no sabemos nada de eso. ¿Cómo la descartamos sin tener como la parte teórica? Vamos con la opción A y descartamos las tres. Dice la opción A, es polar, ya que el grupo carboxilo presente en su estructura le brinda posibilidad de solubilizarse en el aceite. Pero, ¿qué pasa? Que acá nos están diciendo en agua. ¿Listo? Entonces aquí nos dice aceite, lo mismo que la opción C, solubilizarse en el aceite. Por eso esas opciones de respuesta pues no nos va a servir. Aparte que el aceite no es bueno para diluir las cosas. El mejor diluyente va a ser el agua siempre. ¿Listo? La opción B dice es apolar, ya que la presencia del grupo carboxilo en su estructura le ayuda a solubilizarse en el agua. Es verdad, si hay un grupo carboxilo, que es este de acá del final, pero en sí el que le ayuda a solubilizarse es el OH. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un solo grupo carboxilo, entonces le va a ayudar, pero en realidad muy poquito. Deberíamos de tener más grupos carboxilos para que se pueda solubilizar bien. ¿Listo? Esto es como si estuviéramos en un salón súper grande y que sea bien oscuro y solamente tener un bombillito pequeñito como de las luces de Navidad. Sí, te va a alumbrar, pero pues no te va a iluminar por completo el salón. Lo mismo pasa aquí. Es verdad que hay una molécula que la ayuda a solubilizar, sí, pero es solamente una y necesitamos que sean varias. ¿Listo? Por eso la opción B pues no nos va a servir. Bueno, muchachos, vamos con la 101. ¿Cuál marcaron? Pregunta número 101. Envíen sus respuestas. Opción C, opción D, opción B, mire también por allí. Listo, en este caso la respuesta correcta, muchachos, sería la opción B. Nos dice, según los resultados obtenidos, en qué puntos del recorrido es importante realizar acciones inmediatas para mejorar la calidad del agua. ¿Qué observamos aquí? Miramos que inicia, este es el kilómetro 0 y va avanzando, ¿no? Por aquí pues tenemos de que inicia la contaminación del río con los aceites, pero llegamos aquí a este punto, que es más o menos el kilómetro 5, y esta contaminación se disparó, empezó a subir demasiado y a su vez empezó a afectar el oxígeno disuelto y este empieza a disminuir. En otras palabras, en este punto es donde se debe intervenir. Por eso la respuesta correcta sería la opción B. Dice desde el kilómetro 5 del río
ya que el aumento de los niveles de aceite y grasas generan una disminución de la concentración de oxígeno disuelto, y es lo que señalamos con las flechas. La opción C dice, desde el kilómetro 9 del río, ya que los valores de concentración de oxígeno disuelto están en rangos diferentes a la concentración de aceites. Sí está en rangos diferentes, pero ¿qué pasa? Que el kilómetro 9 ya sería por acá. Y por acá pues ya hay un rango bastante de contaminación que lo podemos prevenir si intervenimos desde acá, desde donde se inicia ese crecimiento exponencial, es decir, desde el kilómetro 5. Por eso la opción C no nos sirve. Y la opción D dice desde el nacimiento del río hasta el kilómetro 2. Entonces lo que propone la opción D es intervenir hasta aquí y para acá no hacerlo. Eso no estaría correcto. ¿Por qué? Porque observamos un gran incremento de los desechos en este punto. Entonces, si intervenimos hasta el kilómetro 2, se nos queda todo este resto de acá sin intervenir y pues el agua se seguiría contaminando. Entonces la opción D tampoco sirve. ¿Listo? Vamos con la 102. ¿Cuál marcaron? Listo, pues esta sí es súper sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que causa la contaminación y afecta la calidad del agua del río? Ya lo habíamos dicho, el vertimiento de aceites usados en las tuberías de los hogares, el comercio y las empresas. Estos pues finalmente terminan en los ríos. 103, esta pregunta pues ya también la habíamos trabajado en otros simulacros. Aquí observamos que tenemos este recipiente y se le coloca al mismo recipiente esta esfera y lo que hace es aumentar el nivel. Pasa de aquí a acá y nos dicen que qué unidad de medidas vamos a escoger para calcular ese volumen, en este caso mililitros. 104, ¿cuál marcaron? 104 tenemos opción A. Efectivamente, muchachos. Bueno, como pueden ver, hay unas marcadas y están bien, hay otras marcadas y están mal, ¿no? Entonces no confiarse y tratar siempre de sacarlos. Vemos en la pregunta 104 que hay una onda incidente, en este caso en una cuerda con un extremo fijo, y se da una onda refleja, pero esta va invertida. Ahora tenemos una onda incidente, pero en un extremo móvil, y la onda refleja pues no va a estar invertida, sino que se devuelve como de la misma manera. ¿Listo? Y nos dice qué característica de la onda está cambiando en la onda refleja para el extremo fijo y se mantiene constante en la onda refleja para el extremo móvil. En este caso, el sentido de la amplitud. Para el extremo fijo, pues la amplitud está invertido, y para el extremo móvil, la amplitud sigue en la misma dirección, es decir, se mantiene constante. 105, ¿cuál marcaron? Listo, 105, opción A. Esta pues es sencilla, yo creo que sin leer este párrafo de acá la sacamos. Nos dice cuáles son las unidades de medida de la velocidad de reacción en la producción de CO2. Pues la producción de CO2 ya sabemos que aquí nos la da en moles,
y la velocidad pues siempre va a ser en tiempo, entonces nos la da en horas, entonces moles por hora. Simplemente mirar la tablita y observar las unidades de medidas que se tienen ahí. 106, ¿cuál marcaron? Bueno, aquí nos dicen qué tienen en común todos estos satélites. Lo que veo en común es esto: paneles solares, paneles solares, paneles solares, paneles solares. Es decir, su fuente de energía es lo que está en común, por eso la respuesta correcta sería la opción C. Sencilla, muchachos. 107. Bueno, esta no la envíen, creo que ya la habíamos trabajado también. Eh, bueno, si quieren envíenla. Respuesta correcta a la opción C, ya la hemos revisado en uno de los simulacros. Estas pues las voy saltando para las preguntas nuevas darles como mayor prioridad y poderlas explicar bien. En este caso pues de pronto si hay chicos nuevos, lo que nos habla es de un experimento donde se utiliza un cable y se quiere medir la fricción. Entonces lo que el estudiante plantea es que a mayor temperatura la fricción es menor, pero él quiere como buscar otras variables diferentes para saber qué mecanismo le ayuda a que esa fricción disminuya aún más. Entonces nos dicen cómo se debe ajustar el experimento, cómo debe de ajustar el experimento el estudiante. En este caso la respuesta correcta sería la opción C, incluir cables iguales, en este caso en tamaño, con y sin lubricar. Entonces pues el que esté con el lubricante pues va a tener menor fricción. 108, ¿cuál marcaron? Bueno, esta 108 creo que uno a ojo la saca, ¿no? La A primero que tiene solamente una unidad de medida, y pues en la tabla de resultados tenemos, en este caso lo que nos interesa es el elemento, si es estable o si es inestable, porque la suma de esos dos pues nos daría el número de isótopos. Entonces lo que más nos interesa es estas dos columnas de acá y la del elemento. En el caso de la A pues solamente hay una columna, entonces no nos sirve. Y en la opción C nos habla de porcentajes y en la tabla no tenemos porcentajes, tampoco nos sirve. La opción D, hay una medida que nos podría de pronto ayudar, que sería esta de acá, pero esta de los elementos pues no tiene como un cambio en sus valores. Con eso diríamos que la respuesta correcta sería la opción B. Y si verificamos los datos pues vamos a ver que es correcta. Hidrógeno estables van a ser 2, que sería esta barra de aquí. Inestables serían 5, que sería esta barra de acá. Si miramos el último dato, miramos que estables son 4, que sería esta barra de aquí. Y inestables serían 16, que sería esta barra de acá. Y si revisamos uno por uno, pues todos van a coincidir con estos valores. ¿Listo? Las dos columnas que nos interesan son estas dos del extremo derecho. Bueno, 109, ¿cuál marcaron? Entonces, mientras envían sus respuestas, aquí les comento lo que hablábamos hace rato, por lo menos aquí. Esto es lo que yo les decía, que en estos puntos están representando a un carbono. ¿Listo? Entonces, en ocasiones, pues el ITFES lo que hace es como simplificar y no te coloca el carbono, sino que él asume de que el estudiante ya sabe de que esto significa carbono, como este ángulo o ese codo que hay allí. ¿Listo?
Entonces, bueno, aquí tenemos estos grupos funcionales. Tenemos aldehído, ácido carboxílico, cetona y un éster. Son más grupos funcionales, son como unos 8. Pero aquí pues tenemos estos 4. Y aquí tenemos dos compuestos, compuesto 1, compuesto 2. Y aquí tenemos su fórmula. Que vemos en común de estos compuestos? Que ambos tienen el grupo carboxilo, que es el CC, el COOH. ¿Listo? Que en este caso hace referencia a este grupo de aquí. Esta sería un oxígeno, este sería el otro oxígeno y este sería el hidrógeno. Y el carbono pues sería este puntico que les coloqué aquí, y eso es lo que está representando acá. En otras palabras, estas letras de aquí es esta misma figura de acá. ¿Listo? Dice, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál es el grupo funcional de los compuestos 1 y 2? Pues ambos van a ser un grupo funcional ácido carboxílico. ¿Listo? Difícil, fácil, ¿cierto? Me confirman si es clara hasta 109. Bueno, 110, ¿cuál marcaron? Tenemos opción A. ¿Sí la entendieron esta o no? Yo creo que esta es como la pregunta más difícil que hay. No, listo. Va muchachos, esta es sencilla. Les voy a descartar la A porque la A no es correcta. La correcta sí es la C, la que está aquí marcada. Entonces, ¿qué dice la A? Dice, si el sistema permanece en reposo, entonces debe de haber una fuerza de rozamiento entre M2 y la mesa. Bueno, pero se la explico y ya descartamos las opciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos un sistema de poleas, tenemos un peso, supongamos que es caja M1, caja M2, y pues tenemos esta cuerda que trata como de unirlas. Y vamos a tener como estas, el P1 hace referencia a los círculos, a estos círculos, y esto pues como que nos ayuda a mover las cajas y como a tener un equilibrio allí. ¿Listo? Entonces, estos círculos es como cuando tenemos el piñón de las bicicletas. Entonces, cuando tenemos el piñón de las bicicletas, si lo ponemos en un plato más ancho, ¿qué pasa? Que en este caso el plato de adelante, que vamos a obtener mayor velocidad. Y si lo colocamos en el piñón de la de atrás, en el caso de la bicicleta, lo ponemos en el piñón pequeño, también nos va a generar mayor velocidad. Y viceversa, si lo ponemos en un piñón amplio, pues en este caso vamos a tener menos velocidad y vamos a requerir de menos fuerza. Para mí la respuesta correcta, opción C. Si cambia el diámetro de P1 y P2, entonces M1 tendrá una velocidad diferente a M2. ¿Por qué? Como haciendo lo que sería la parte de la analogía con los piñones de la bicicleta. Si es clara la 110. Bueno, si algo la discutimos más adelante y la revisamos más despacio. ¿Listo?
Listo, Jesús, vale, dejémosla ahí en stand-by entonces entre la A y la C y la analizamos después y la discutimos. ¿Listo? Entonces estica la vamos a dejar en stand-by, muchachos, y la analizamos más despacio. 111, ¿cuál marcaron? 111, respuesta correcta sería la opción D. Nos dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué afirmaciones válidas sobre los modelos atómicos? En este caso nos hablan sobre los isótopos y en este caso deben de tener la misma cantidad de protones, pero la cantidad de neutrones debe de ser diferente. ¿Listo? Aquí nos dice diferente en la cantidad de neutrones. La respuesta correcta sería la opción D. La afirmación válida es que los átomos 1 y 3 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de protones. Los protones en este caso son estos que están en blanco. Entonces el 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el átomo 3 tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, si tiene 6 y 6 protones y deberían de tener diferente número de neutrones. En este caso los neutrones son los oscuros, que son los que están al lado de los protones. Es decir, este es 1, 2, 3, 4 y 5 para el átomo 1 y el átomo 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que sí es verdad, misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. 112, pues también ya lo habíamos trabajado en una clase. Miramos de que esto va aumentando, aumentando y llega un punto donde el último dato bajó, pasó de 88 a 60 y nos piden que grafiquemos esto. Aquí vemos que aumenta el primero, aumenta el segundo, aumenta el tercero, pero el último dato descendió, que en este caso representa el 60. Respuesta correcta, opción B. La 113, ¿cuál marcaron? Opción A, tenemos opción C. Listo, muchachos. Bueno, pues para mí la respuesta correcta sería la opción C, el 1 y el 3. Nos dice, de acuerdo con lo anterior y sabiendo que los expertos quieren seleccionar solamente dos especies de plantas para la reforestación, ¿qué especies de semillas deberían escoger? Entonces, punto clave, primero que hay que escoger semillas con poca disponibilidad de agua. Y aquí tenemos requerimiento de agua, por lo tanto la opción 2 pues esa queda descartada de una, no nos va a servir y todo lo que tenga 2 no nos sirve, como la opción B y la opción D, que haríamos entre la A y la C. ¿Cuál es el otro punto clave? Que nos dice que las plantas originarias de este ecosistema son arbustos o herbáceas. Los arbustos pues son árboles pequeños que desde el inicio del tallo, por decirlo así, ellos se ramifican, ¿listo? Pero su altura, pues la verdad es poquita, no son tan altos. Y las herbáceas, pues es algo similar, lo que cambia es que las herbáceas, pues su tallo no va a ser leñoso, sino que su tallo siempre va a ser como con harto, como bastantes hidratadas, por decirlo así, como el tallo de un frailejón más o menos. En otras palabras, las especies de plantas que se deben elegir pues no van a ser en este caso pues de gran altura.
Por eso yo descartaría la especie número 4, que en este caso el requerimiento de agua es medio, hasta ahí sería bien, pero pues su altura dice que es alta. Entonces con eso descartaría la opción A, que dice 1 y 4, y me quedaría con la 1 y 3, ya que tanto arbustos como herbáceas su altura pues va a ser media o va a ser baja. ¿Listo? Claro muchachos, está 113. Listo. 114, ¿cuál marcaron? Listo, entonces 114, la respuesta correcta, opción C. ¿Qué es lo que yo quiero que nos llevemos hoy en mente con esta imagen, muchachos? A veces nos confundimos con las flechas. Entonces, esto lo que indica, esta flecha lo que indica es que el saltamontes se alimenta de esta planta. ¿Listo? Y esta flecha lo que indica es que este leopardo se alimenta del saltamonte. En otras palabras, el leopardo se come al saltamontes y el saltamonte se come a la planta. Y en este caso, esta flecha lo que indica es que este caracol también se alimenta de esta planta. ¿Listo? Entonces, no confundirse pensando de que, por decir, de que el saltamontes es el que se come al leopardo, porque a veces nos confundimos por lo que la dirección de la flecha está en este sentido. Entonces es como aplicar eso a la inversa, ¿listo? Y esto les va a salir así en los diferentes niveles tróficos, donde inicia con los productores y luego va ascendiendo hasta que llega a los carnívoros y así. Y siempre nos generan esta dirección de las flechas. Entonces, punto clave saber, muchachos, de que la flecha lo que indica es de que al que señala se alimenta de donde se origina la flecha, como en este caso el saltamontes se alimenta de la planta. ¿Listo? ¿Sí es claro ese concepto, muchachos? Listo, muy bien. Ahora pues teniendo eso claro, pues esta pregunta sale muy sencillo porque nos dicen que van a fumigar esta zona y que en este caso va a afectar exclusivamente a los saltamontes, y nos dicen que pues qué pasaría en el ecosistema. En este caso pues si no hay saltamontes, este leopardo pues no va a tener que comer y posiblemente pues se vaya a morir. Respuesta correcta sería la opción C. Los geckos desaparecerían al no tener alimento. ¿Por qué? Pues porque no están los saltamontes. Y los caracoles no tendrían competencia y se expandirían rápidamente en el ecosistema. No hay competencia en qué? En que no hay otra especie que le quite su alimento, que en este caso sería la planta. Entonces los caracoles tienen mucha comida a disposición, se reproducen demasiado y ya, eso sería. 115, ¿cuál marcaron? Listo, entonces dice, ¿cuál de las siguientes tablas es la más adecuada para llevar a cabo el registro de datos del experimento? En este caso, respuesta correcta sería la opción D. Tiempo de exposición, que es lo que señalé acá, sería esta. Nos dice que son 5 grupos, aquí lo señalé, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto pues quiere medir la supervivencia de las larvas. Entonces, en otras palabras, mirar cuántas viven, cuántas mueren. Entonces, para eso tenemos número de larvas iniciales y número de larvas al finalizar. Entonces, esta sería la tabla que nos va a ayudar a hacer este experimento.
116. ¿Cuál marcaron? Esta creo que ya la habíamos trabajado. Bueno, envíen su respuesta. No recuerdo si fue con ustedes o con los chicos del INEN, que es presencial. La respuesta correcta sería la opción C. En este caso nos hablan sobre este animalito, el manatí del Caribe, y nos dice que ellos se encargan de regular la cantidad de vegetación y también ayuda a circular los nutrientes en el ecosistema. Entonces lo que pasa es que este animalito está en vía de extinción y nos dicen qué consecuencias negativas trae para el ecosistema. Respuesta correcta, opción C, se genera una sobrepoblación de especies vegetales. ¿Por qué? Porque no hay quien regule esa cantidad de vegetación. Y la descomposición del lecho marino. Creo que todos la marcaron. 117, ¿cuál marcaron? No sé si la habíamos trabajado con ustedes. Creo que sí, también. Bueno, la 117, la opción C, aquí nos habla sobre un experimento de los daños del ADN en plantas de alta y de baja montaña. Observamos que lo miden durante el primero, el décimo y el último año de vida de estos árboles. ¿Qué es lo que tienen en común? De que en el último año de vida, tanto los de alta montaña como los de baja montaña adquieren la misma cantidad de mutaciones. Entonces nos dice, la principal hipótesis de los investigadores es que las plantas de alta montaña acumularían más mutaciones del ADN a lo largo de su vida, porque esto sería falsa, porque miramos que en toda su vida ambas especies tienen la misma cantidad de mutaciones. Nos dice, los resultados obtenidos corroboran esta hipótesis y cuál es la conclusión del estudio. En este caso, pues la hipótesis no es corroborada, ya que la conclusión del estudio es que a lo largo de los años los dos tipos de plantas acumulan un número similar de mutaciones. Y listo. 118, ¿cuál marcaron? 198, tenemos opción D, en este caso esa sería la respuesta correcta. Vea, este cuadrito me gustó bastante porque aquí podemos diferenciar elemento, compuesto y mezcla, y a su vez la mezcla se divide en homogénea y heterogénea. El punto clave es que la mezcla homogénea se distribuye uniformemente sin formar fases. Lo que yo les digo, se mira una sola cosa, no se va a mirar más cosas, sino una sola cosa. Mientras que la mezcla heterogénea se distribuye en dos o más fases y se distingue a simple vista, es decir, se miran varias cosas a la vez. Lo que yo les decía, si tengo arroz con leche y le echo uvas pasas y le echo coco rallado, pues se miran varias cosas a la vez, sería una mezcla heterogénea. Pero si tengo agua con azúcar y disuelvo bien el azúcar, que no se mire, sería una mezcla homogénea. En este caso, pues se va a mezclar agua con yoduro de potasio y se agita bien, es decir, este yoduro de potasio se disuelve totalmente y queda una solución de color amarillo, es decir, se ve una sola cosa. Por lo tanto va a ser una mezcla homogénea, porque el yoduro de potasio se disuelve uniformemente en el agua formando un líquido de color amarillo que no presenta ningún tipo de fases, es decir, se mira una sola cosa. 119, ¿cuál marcaron? Bueno, esta ya la habíamos hecho también. Esta es la opción C. Tenemos sólido X, tenemos sólido Z. El sólido X
es insoluble en el agua. Yo diría que el sólido X puede ser arena, mientras que el sólido Z podría ser sal o puede ser azúcar, ya que sí se disuelve en el agua. Y esto pues nos dice de que qué métodos utilizamos para separarlo. En este caso dice agregar agua para disolver el sólido Z, es decir, el azúcar, supongamos. Luego filtrar para separar el sólido X, es decir, para separar la arena, se hace un proceso de filtración. Y por último, evaporar el agua para obtener el sólido Z, es decir, para obtener nuevamente el azúcar, o también podría ser sal. 120 también ya lo habíamos hecho. En este caso se le olvidó al estudiante, al investigador, colocarle el título a su proyecto de investigación, y observamos pues de que se colocan semillas en unos recipientes y que a algunos se les coloca agua, a otros no, y pues a los que tienen agua pues germinan más semillas, los que no tienen agua no germinan semillas, y nos dicen qué título deberíamos de escoger. Respuesta correcta, opción C, la influencia del agua en la germinación de las semillas de frijol. Y listo, muchachos. Bueno, entonces aquí hemos terminado esta primera sesión. Habemos 48.